Doctor Evelio Cabrejo, gracias por recibirnos en su casa. Qué gusto venir a conversar con usted, conocer un poco más de cómo ha sido su trayectoria de vida. Bueno, muchas gracias de estar acá con nosotros, es un placer. Dos moniquireños que se encuentran acá en el terreno francés, perdidos en una casa de campo. Bueno, alguna vez hablamos en la Casa de América Latina, participando allí en un conversatorio, hablamos de sus obras, pero hoy yo quisiera, doctor, que empezáramos hablando un poco de su trayectoria de vida, de su vida en Francia, pero también de su vida en Moniquirá, en Colombia, y de cómo es ese, ahí sí como dicen, cómo son los caminos de la vida, ¿no? Que lo han traído hasta este lugar donde estamos ahora en Francia. Sí, Machado decía que caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Efectivamente, yo nací en el campo. Mis primeros 6 años los pasé en una casa de campo, una vereda que se llama Gachanzuca, que es límite entre Moniquirá y Togüí. Recuerdo el campo respecto a su pregunta que me acaba de hacer, en la memoria empezó a funcionar inmediatamente. En el campo yo pasé una niñez muy feliz porque con mucha libertad. Uno está dentro de la casa, está fuera de la casa, está con las gallinitas, con los perritos, está el ganado y todo. Y una de las cosas que me marcó en el campo es la agricultura. Es decir, que cuando se siembra algo, que la yuca, que el frijol, que el maíz, cuando esas plantas empiezan a nacer, a salir de la tierra, ¿no? Y cuando hay sol y un aguacerito, como que nacen y crecen, las ve uno casi crecer directamente. Ese es un recuerdo que me quedó del campo, de esa fuerza de la naturaleza, de la vida de la naturaleza. Y siempre me ligué a eso, inclusive aquí en la casa de campo, como le mostré ayer, siembro mis tomates, mis habichuelas, mis calabacinas, todas esas cosas, como para conservar un hilo con esa memoria infantil y lo que soy hoy, hombre de 82 años, adulto. Es muy importante para el ser humano que haya esa continuidad entre lo infantil y lo que uno es a medida que la edad avanza. Doctor, a mí me gustaría que nos cuente un poco cómo es esa primera infancia, porque usted lo ha mencionado, en esta edad adulta usted aún publica libros en donde hace unas investigaciones muy profundas. Se acaba de publicar este libro acá en Francia de lenguaje oral, ¿no? En los niños, en la primera infancia, en versión en francés, ya está también en español, ¿no? Pero antes de ir a hablar de su obra, yo quiero que recordemos un poquito de cómo fue esa primera infancia, ¿no? En las montañas de Moniquirá, un pueblo que queda ubicado en Colombia, en el centro del país, a unos 160 kilómetros de Bogotá, cálido, con mucha selva, con muchas montañas, con mucha agua. ¿Cómo fue esta primera infancia? Sí, precisamente yo, como le decía antes, viví en el campo hasta los 6 años. Después mi padre decidió de venirnos hacia Moniquirá. Un día lo oí decir que él no quería que nosotros viviéramos la misma vida que él vivía, porque él no fue mucho a la escuela, ¿no? Y quería que nosotros hiciéramos estudios. Entonces él tenía sus fincas donde cultivábamos el café, había ganadería, mucha caña de azúcar para producir la miel y la panela de la época. Y un día decidió vender una parte de sus propiedades para comprar una casita en Moniquirá, y así llegamos a Moniquirá cuando yo tenía 6 años. Yo estaba aprendiendo a leer y a escribir a esa época y tengo un recuerdo muy fuerte, precisamente antes de venirnos del campo, que hubo el asesinato de Gaitán. Y los 1948 estamos 48 hablando. Ya, sí. Yo estaba en ese momento nuevamente en el campo porque íbamos y veníamos. Y ese día del asesinato de Gaitán, los campesinos compraron todos el periódico y llevaban el periódico bajo el brazo. Pero llegaron a la casa donde nosotros vivíamos en el campo, porque era una casa que estaba ahí el camino para varias regiones,
y los campesinos me preguntaron si yo sabía leer. Y yo dije que sí que yo sabía leer, pero estaba apenas aprendiendo a leer, ¿no? Y entonces me dieron el periódico porque yo no sabía leer y veían una cara tan triste, un rostro tan triste de tener un periódico bajo el brazo y no saber leer. Y me pasaron el periódico y yo tampoco fui capaz de leer. Me dio esa pena que trato de hacerme perdonar, ¿no? Hoy, porque dije con una seguridad absoluta que sí yo sabía leer y me dijeron, léanos el periódico. Y abrí el periódico y no fui capaz de leerlo. Entonces, ese paso del campo hacia Moniquirá, es decir, yo a Moniquirá llegué efectivamente a la escuela con el profesor Castel Blanco y la señora, que fue ella la que me enseñó completamente a leer ahí en Moniquirá. Y bueno, ese paso, esa transición del campo hacia la ciudad fue un poco dura porque yo llegué como campesino, con alpargata, ¿no? Y entonces como que el campesino en ningún sitio es bien recibido, ¿no? El niño que viene del campo, como que los niños del pueblo no lo reciben muy bien. Yo sentí ese pequeño rechazo, pero me di cuenta que yo tenía una madurez muy grande respecto a los niños de la ciudad. Yo en el campo yo hacía cosas, iba a cuidarme del ganado, iba a recoger agüita para las gallinas, darles el maíz, es decir, una madurez del niño del campo que no se encuentra en la ciudad. Y eso me sirvió como para localizarme en una situación más bien de diferencia respecto a los otros, y fui muy buen estudiante en la escuela y todo empezó a marchar así. Pero no sabía jugar fútbol, y los niños del pueblo sí saben jugar fútbol. Y entonces cuando había un partido de fútbol nunca me escogían porque yo no sabía jugar fútbol. Entonces ese fue ese primer encuentro de intercambio social delicado de un niño que viene del campo respecto a los niños que están en un pueblo. Hablamos y hacemos ese recorrido por la historia, 1948, el asesinato de Gaitán, y cómo el asesinato de Gaitán marca a este niño, en su momento Evelio Cabrejo, por no poder leer la prensa, ¿no? Y eso ya nos lleva a una narrativa, bueno, de alguna forma de ese realismo mágico. Y luego de esto nos vamos a ubicar un poco más allá en el tiempo, ¿no? Porque vendría luego el Frente Nacional. Estamos hablando del 57 y más adelante se van dando momentos en la historia de Colombia que van marcando también los momentos en la historia de Evelio Cabrejo. Y en esos momentos de la historia de Evelio, ¿qué sigue y qué otro momento marcaría esa historia de su vida? Pues en la escuela en Moniquirá, te recuerdo que llegué a la escuela, tuve los 3 primeros meses en un curso y me pasaron al curso siguiente porque yo estaba un poco más maduro, como yo decía antes. Y hice mi primaria prácticamente en un año, porque al final de ese primer año yo ya me pasaron 3 veces al curso superior. Entonces mi primaria prácticamente la hice en el Colegio Antonio Nariño en un año, porque me iban pasando, y al final del año yo ya terminé el curso de primaria, como se dice. En la escuela anexa, en el Colegio Antonio Nariño en Moniquirá. Sí. Y luego llega el bachillerato, y ahí es donde yo quiero hacer ese paralelo, ¿no? Del niño rural, del niño que viene del campo, que llega al pueblo, que Moniquirá, para los televidentes que no conocen, es un pueblo pequeño, muy bonito, la ciudad dulce de Colombia, pero en su momento era mucho más pequeño, ¿no? Sin embargo, se veía como algo grande para un niño que vivía en la libertad de las montañas. Y ya cuando avanza el tiempo, ¿hasta cuándo está Evelio Cabrejo en Moniquirá y cómo da un paso más en su vida? Pues estando ahí en Moniquirá, hubo un sacerdote, porque en esa época los sacerdotes iban en la época de la Semana Santa a hacer sermones en los pueblos, ¿no? Entonces hubo un sacerdote de una comunidad monfortiana cerca de Bogotá a practicar sermones en Moniquirá. Entonces yo lo oí hablar y me gustó esa manera de hablar. Y hablando con él, no sé cómo nos encontramos hoy, no recuerdo bien, me habló de un seminario
que había un seminario, que si yo quería ir al seminario, que tal cosa. Yo le dije a mis papás que sí, que sí me gustaría ir a ese seminario, ¿no? Que era un seminario de misioneros. Entonces me fui para ese seminario, me llevaron y allá hice mi bachillerato. Permanecí 6 años en esa institución. ¿Dónde estaba? ¿En Bogotá? Cerca de Bogotá, en Chuachi. Y allá estudiábamos latín y griego todos los días. En lugar de estudiar la física y la química, había mucho griego y latín. Entonces ahí empecé a tener contacto con las lenguas extranjeras. Y recuerdo que una vez, habiendo tomado un texto griego, ya que sabía un poco de griego, pensé en un momento dado de ese misterio que haya un texto que fue escrito antes de Jesucristo, ¿no? Con una cosa bien redactada, y que uno pueda pensar algo de lo que se pensó tantos siglos atrás a través de la escritura. Es un misterio para mí, eso me extrañó muchísimo, que la escritura pueda contener de pensamiento y el lector que conoce esa lengua pues pueda tener como que un diálogo a siglos de distancia con la persona que escribió eso, ¿no? Es algo misterioso y bello al mismo tiempo, ¿no? Esa inmortalidad del pensamiento a través de la escritura. Como leer hoy a Platón o a cualquier filósofo, ese viaje en el tiempo, ¿no? Eso. Como todos los libros que vemos acá en su gran biblioteca, pero personal. Pero yo quiero, entonces vamos haciendo ese recuento, ¿no? Pasamos del campo al pueblo, donde se vive una temporada de su vida, el Colegio Antonio Nariño, y del pueblo se da el paso a un seminario donde es seleccionado para hacer sus estudios de bachillerato, y en el seminario empieza a conocer digamos que el universo de las letras y del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje poco a poco va convirtiéndose en su gran desafío. Absolutamente. El lenguaje desde mi primera infancia, pienso que yo tuve una abuela que me contaba historias todos los días. Yo vivía cerca de la casa de mis padres y ella me tomó como un compañero y me hacía chocolate varias veces al día y me contaba historias. Toda la literatura oral que yo recibí, lo recibí de ella. Y para mí fue una cosa muy bonita escuchar esa literatura, ¿no? Yo sé que mi abuela me cantaba, los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ahí empecé a ser sensible a la poesía porque frío y pío pío, pues hay una cierta ritmo poético, ¿no? Y después lo encontré más tarde en el balbuceo de los niños, que el niño repite la misma sílaba a cierta distancia, el ta, 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 y todas las lenguas cogen esa repetición de la sílaba a cierta distancia para crear el ritmo poético, ¿no? Entonces eso es universal. Y yo desde la infancia y el paso por el seminario con el griego, con el latín, pues empecé a enamorarme de las lenguas, ¿no? Que hay maneras de decir tan diferentes y que cada uno de nosotros pues tenemos un cierto placer estético con el bello encuentro de las palabras, la poesía, el canto, las modulaciones de la voz, inclusive los trabalenguas, ¿no? 3 tristes tigres comiendo trigo en 3 tristes platos. Eso lo repetí en la escuela para afinar la pronunciación de las palabras. Y en el seminario estudié mucha oratoria, ¿no? Porque era una cuestión destinada a ser misionero y el misionero tiene que pasar sus horas hablando a los públicos, ¿no? Entonces ahí había concursos de oratoria en el seminario y para mí eso fue una experiencia bella. Yo pienso que actualmente yo desde hace muchos años he hecho muchas conferencias, pero todo está ligado en el transcurso de mi vida. La primera literatura infantil de mi abuela que me transmitió, el seminario, el griego, el latín, la oratoria y las conferencias. Todo eso es un hilo completo, como yo le decía, es muy importante conservar un hilo en la existencia de lo que uno fue niño y lo que uno es hoy a los 83 años de edad, por ejemplo. Claro. Y en ese hilo de la existencia llegamos a la época universitaria, ¿no? ¿Y cómo se da ese paso del seminario a la universidad? Precisamente al terminar el bachillerato, había que hacer lo que llaman unos retiros espirituales en el seminario que lo llevan a uno a una selva a meditar durante mucho tiempo, unos 6 meses, para si uno quiere ser misionero o no.
yo decidí de más bien ir a vivir nuevamente la vida exterior del seminario y después tomar la decisión si yo quería ser misionero o no. Entonces yo pedí la autorización de ir donde mi familia. Y ahí estuve varios meses y decidí de no, más bien coger la vida universitaria. La vida universitaria. Y tuve esa dificultad que los estudios del seminario no eran reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, entonces tuve que hacer un trabajo para ser reconocido sus estudios para poder entrar después a hacer estudios universitarios, ¿no? Entonces lo pude lograr haciendo un año de estudios en un colegio en Bogotá, un colegio distrital de Bogotá, donde me aceptaron para poder presentar los exámenes para validar el bachillerato. Y habiendo validado el bachillerato, pude ingresar a la Universidad Nacional a estudiar filología e idiomas, es decir, la misma continuidad con el lenguaje. Bueno, y ahí empezamos con todo este trasegar que hoy nos lleva en esta obra. Hoy nos lleva porque no vamos a hablar de sus otros libros publicados, también de lo largo que ha sido ese recorrido desde que llega a la Universidad Nacional el doctor Evelio Cabrejo Parra. Y después de la Universidad Nacional, ¿qué pasa? Estamos hablando de qué año cuando llega a la Universidad Nacional. Eso estamos hablando. Yo terminé mis estudios en la Universidad Nacional en el 65. O sea, ingresó a la Nacional más o menos en el 60 aproximadamente. Algo así, sí, 50 y pico, algo así, sí. Bueno, de todas maneras yo hice mis 4 años de licenciatura en la Universidad Nacional. Tuve estudiando filología e idiomas, donde uno recorre ese misterio del lenguaje, que hay actualmente unas 5.000 lenguas, ¿no? Dentro en el planeta. Y cómo es posible que todas esas lenguas son a la vez diferentes y tienen algo de común, ¿no? Es por eso que uno puede aprender cualquier lengua, ¿no? Así usted está aprendiendo el francés, es difícil, pero todo ser humano puede aprender cualquier lengua, no hay una lengua que sea prohibida, ¿no? Que es imposible. Entonces hay algo, todo eso hace pensar, ¿no? Y que uno puede traducir de una lengua a otra, el traductor que sabe. Sí, claro. Entonces pensé a fantasear diciendo que hay algo común en todas esas cosas. Me lancé a través de mis estudios, mi reflexión, la filosofía, la lingüística, las tradiciones gramaticales, a tratar de buscar si hay algún fondo común de las lenguas. ¿Qué es lo que hay común entre el francés y el español? Bueno, entre el francés y el chino, porque bueno, de todas maneras... Ese hilo de la vida como autor. Sí. Pues en la universidad, además de enseñar, hay que hacer investigación. Y naturalmente que cada año hay que publicar por lo menos 1 o 2 artículos en revistas muy especializadas. Y al principio eso es difícil porque cuando uno está empezando nadie lo conoce, entonces poder publicar artículos en revistas especializadas de alto nivel no es tan fácil. Entonces uno se integra en equipos de investigación, hacer parte de un equipo de investigación, y las publicaciones se hacen entonces de una manera comunitaria, es decir, que se publican artículos firmados por varias personas. Está el director de laboratorio y los investigadores que trabajan con él, y hacemos publicaciones en grupo. Entonces yo cada año hacía 1 o 2 publicaciones, eso durante los 35 años de ejercicio en la universidad. Pues hubo una cantidad de artículos que aparecían en revistas, hubo libros que hacíamos en grupo. Precisamente el primer libro en el cual yo participé, que lo encontré hoy acá en la biblioteca, fue en 1977, un libro intitulado La Génesis de la Palabra, para un coloquio que debíamos hacer en España, y sacamos ese libro acá, y era un libro colectivo. Entonces las publicaciones colectivas fueron numerosas, existen, ya ni me acuerdo de los títulos,
muchos temas, pequeños artículos. Los libros, ya escribir un libro solo ya es un trabajo diferente. Esos libros generalmente es para hacer una síntesis del recorrido académico e intelectual. Entonces, publiqué en el Fondo de Cultura Económica un libro en el 2020, algo así, sí, se fue en el 2020, en pleno coronavirus. El título del libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica se intitula Lengua Oral, Destino individual y social de las niñas y los niños. Bueno, ese libro fue bien aceptado en América Latina. El Fondo de Cultura Económica tiene librerías en los diferentes países. Ese libro fui invitado cuando el Fondo de Cultura Económica cumplió 80 años. Me invitaron para hacer una ponencia, yo fui, y al hacer mi conferencia, el director del Fondo Económico asistió a esa conferencia. Hubo mucha gente que estaba ahí y que empezaron a solicitar si yo tenía publicaciones en español. Entonces yo les di algunos títulos de artículos que había publicado en Fundalectura, en la Biblioteca Nacional de Bogotá, todas esas cosas. Pero hubo muchas llamadas telefónicas para solicitar que si el señor que había hecho la conferencia tenía obras en español. Entonces de ahí salió la idea de publicar ese libro por el Fondo de Cultura, que fue un honor para mí. Publicar un libro en el Fondo de Cultura es difícil, pero el Fondo de Cultura me dijo: hay que hacer un libro porque hay mucha llamada telefónica para saber si usted tiene más informaciones en eco con la conferencia que acaba de dictar hoy. El título de la conferencia era, en esa época, era el libro y los lectores, algo así. Bueno, salió ese libro allá y después aquí en Francia también tuvieron noticia de la existencia de ese libro, y entonces un editor bien importante acá en Francia me propuso que hiciéramos la traducción, y ese libro que está acá, este libro que está en este momento acá, es la traducción del libro que se publicó en el Fondo de la Cultura. Cambiamos el título un poco y acá ahora sale Langue orale et développement de l'enfant, pourquoi lire et raconter des histoires au tout petit, quiere decir lengua oral y desarrollo global de los niños. ¿Por qué leer y contar historias a los pequeñitos, a los bebés? Porque ya, como decía antes, la apropiación de la lengua oral empieza antes del nacimiento, y el bebé al nacer ya es sensible a las modulaciones de la voz. Hay dos cosas a las cuales el bebé es muy sensible: modulaciones de la voz y movimientos del rostro. Es por eso que el bebé, cuando uno le habla, abre los ojitos y lo mira. Y entonces ahí empieza ese misterio y la construcción de significado. El bebé tiene intuiciones de significado por la entonación de la voz, que la voz tierna, que la voz alegre, que la voz triste. Entonces todas esas cosas, las modulaciones de la voz dan indicaciones de algo que está ligado con el pensamiento, es decir, con algo que el sujeto que habla está viviendo al interior de sí mismo. Y los bebés pues combinan la entonación de la voz y el movimiento del rostro. Y aquí empieza la entrada misteriosa en construir significado, cosa que es muy difícil de explicar también. Y los bebés necesitan que alguien les lea historias, que les hablen con modulaciones de la voz, y el bebé, escuchando hablar a la persona, tiene intuiciones de cómo esa persona lo está viviendo al interior de sí mismo. Es decir, que no es difícil decirle mentiras a un bebé. Si uno le está diciendo que lo ama, lo está amando, no conceptualmente, pero por la entonación de la voz, tal cosa. Eso es muy importante. Entonces hay que alimentar esa capacidad natural que tienen los bebés de apropiarse de la música del lenguaje, porque una lengua oral es una música socialmente compartida, ¿no? Y a tal punto que es tan musical que uno reproduce el acento de la región donde nace. Si nace en el Pasto, en Bogotá o en la costa, pues el acento no es el mismo. Entonces el bebé tiene esa capacidad extraordinaria de escuchar hablar a alguien la lengua y empezar a extraer de la música, de la palabra, de la voz,
algo que va a orientarlo en la apropiación de la lengua oral. Es decir, que el bebé tiene la capacidad de leer, interpretar y traducir lo que ocurre en el cuerpo del otro sobre su propio cuerpo. Es así que aprendemos a hablar. Entonces, me parece que eso es muy importante, que los adultos puedan leer la historia a los bebés. Es por eso que en toda cultura existe lo que se llama la tradición oral, que las nanas, los arrullos, los cantos de cuna, todo eso hace parte de una música, de una poesía que ya existe en la cuna. Y es importante que los bebés reciban esa riqueza oral. Y toda persona lo puede hacer, inclusive una persona que nunca ha leído tiene un bagaje oral dentro de sí que lo debe poner a disposición del bebé que acaba de nacer. Es decir, que el bebé, para realizarse de una manera interesante en su desarrollo global, necesita de leche para satisfacer sus necesidades biológicas, pero necesita de caricias para satisfacer sus necesidades afectivas, y necesita de lenguaje para satisfacer sus necesidades culturales, porque el lenguaje, la lengua oral, es indisociable de la cultura. La lengua oral contiene la cultura. Y es porque la contiene que la puede transmitir, la recrea y la mantiene en vida. Es decir, aprender una lengua es entrar en un hilo de una experiencia humana. Y es muy importante darle a los bebés una lengua oral rica y variada. Y por eso la lectura en alta voz de cuentos, de literatura, es un alimento absolutamente necesario para una construcción interesante, global, de los niños y las niñas. Y desde hace unos 10 años considero para mí que es una responsabilidad social de insistir sobre estas cosas, porque, lo repito, es el lenguaje donde se realiza la construcción psicosocial de los niños y las niñas. Y el destino individual y social de cada ser humano se juega en el lenguaje. Saber hablar, saber escuchar, saber callarse cuando hay que callarse. Bueno, todo eso hace parte de un juego muy delicado. Y para poder dialogar, descubrí que al final del primer año, antes de empezar a hablar, los niños empiezan a mostrar con el dedo las cosas que les interesan del mundo exterior. Ven un pajarito que llega al balcón y le dice a la persona que está con él, mostrando el pajarito, ¿no? Acá ya quiere decir que el niño puede contener un evento interno. Todavía no tiene la palabra, pero muestra ese objeto que produjo ese evento interno para compartirlo con el otro. Ya el lenguaje está ahí, antes de la aparición de la primera palabra. ¿Y qué hace el adulto? Nombra la cosa que el niño le acaba de mostrar, y acá empieza a entrar en la palabra. Es muy importante esa actividad compartida, ese momento donde el niño muestra y el adulto nombra. Si el adulto no mira lo que el niño está mostrando, ya el niño se siente defraudado, ¿no? Porque es una manera de reconocer o no reconocer su actividad mental. Y esa alianza es muy importante, y es así que se prepara la emergencia de las primeras palabras hacia el final del primer año. Pero quiere decir que para que un ser humano pueda empezar a hablar o utilizar alguna palabra, quiere decir que durante el primer año ha construido muchas representaciones mentales a través de las informaciones sensoriales, que tocando los objetos, manipulándolos, recibe información del objeto que estaba manipulando. Es decir, que hay un proceso extraordinario que consiste a ejercer acciones sobre los objetos para ver cómo los objetos reaccionan. Entonces el niño recibe una información y así empieza a construir las propiedades de los objetos, que acá cuando yo lo golpeo produce música, o es duro, o es suave, o tal cosa. Todo es necesario para construir el bagaje necesario para que la palabra pueda emerger, y emerge hacia el final del primer año. Doctor Evelio Cabrejo Parra, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Fue una experiencia increíble el poder compartir todo este conocimiento para el tercer canal de Colombia. Y finalmente hablamos de cómo el lenguaje es importante para construir la paz y dejar este mensaje, pero asimismo también
hablar de la importancia de la narrativa de los medios de comunicación y del buen manejo del lenguaje en los medios de comunicación. Gracias, doctor Evelio, por concedernos esta entrevista hoy acá desde su casa de campo a 90 kilómetros de París. Sí, el lenguaje para mí es un compañero a vida, porque como le decía antes, el niño empieza a entrar en el lenguaje a través del balbuceo, construye su voz, escuchando hablar a los demás, y se apropia de las lenguas que él escucha, y lentamente interioriza eso lentamente, y una vez que el lenguaje ha sido interiorizado, pues podemos hablarle a los demás y hablarnos a nosotros mismos, ya lo dijimos, y eso es muy importante. Aquí empieza la responsabilidad del lenguaje, es decir, poder hablar al otro, teniendo en cuenta lo que el otro piensa para enviarle un eco de cómo recibimos su pensamiento y al mismo tiempo enviarle un eco de nuestro propio pensamiento y al mismo tiempo podernos hablar a nosotros mismos. Es decir, en ninguna cultura uno puede decir todo lo que piensa, tiene que en ciertos momentos más bien pensar y como que callar algo. Esto no es un elogio naturalmente, pero es muy difícil decir todo lo que pasa por la cabeza. Siempre hay una selección cultural que se realiza y también tener respeto con su lenguaje interior, ¿no? Pues yo sé que el lenguaje interior se alimenta de todo lo que uno ha recibido a través de las informaciones sensoriales, a través de la música, la poesía, el canto, la lengua sonreída, la lengua cantada, todo eso hace parte de nuestro mundo interno. Entonces debemos tener realizar cierto trabajo para cultivar nuestro propio jardín interior y que ese jardín interior pueda ser compartido con los demás, ¿no? Con los niños, con los adolescentes, con los adultos. Yo pienso que el lenguaje tiene una capacidad creadora que es infinita y esa capacidad creadora infinita debemos alimentarla desde la primera infancia, que no se piensa ni se imagina de la misma manera según la poesía, el arte, la sorpresa que uno tiene con los colores de la naturaleza, con los olores de la naturaleza, con la belleza del campo. La naturaleza es un artista que produce cosas al infinito, ¿no? Entonces hay que darle a los niños, sobre todo los niños que viven en las ciudades, la posibilidad de emocionarse frente a la belleza de la naturaleza. Eso es muy importante, que no esté uno cortado de la naturaleza. Yo tuve experiencias de visitar comunidades indígenas y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que los niños saben nombrar los árboles, ¿no? Saben para qué sirve cada árbol. Y nosotros a veces vemos un árbol pero no sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Entonces tienen palabras para designar los colores, la diferencia de los colores. Esto es muy importante. Pienso que la literatura debe ir también a buscar la riqueza de la literatura indígena para que los niños que viven en las ciudades sepan qué ve un niño en el campo, qué oye, qué murmullo. En el campo se oyen los pajaritos que cantan, cada pajarito tiene una voz diferente, los arrullos, las caídas de agua, el manantial, ¿no? El manantial, los gallos que cantan. Acá en su espacio lo vemos, ¿no? El agua, la huerta, ¿no? Todo los eso. tomates. Sí, yo siempre he estado pegado a la naturaleza y pienso que hacemos parte del mundo y no tenemos derecho a separarnos del mundo. Eso es muy importante desde la primera infancia, claro, darles a vivir esto a los niños, ¿no? Es importante uno en el campo, por ejemplo, que oye el gallo que canta a distancia, ¿no? El caballo que relincha, el burrito que rebuzna, todas esas palabras que son aparentemente muy populares hacen parte de la manera de nombrar el universo. Maravilloso. Este es el diálogo que hoy tenemos con el doctor Evelio Cabrejo Parra, colombiano ilustre que vive acá en Francia hace muchos años, que nos ha compartido su experiencia de vida, pero también sus aportes como colombiano residente en Francia a Colombia y a esa primera infancia que es la constructora de la paz. Muchas gracias, doctor Evelio, por acompañarnos en esta entrevista, por abrirnos el espacio aquí de su casa en Francia, y seguimos conectados
con el tercer canal de Colombia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?